Economía Argentina. Y vamos a darle la bienvenida al equipazo de Tiempo Libre. Bienvenidos, Colo, bienvenido, Hola. profe, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buen ¿Cómo día. va todo? Bien. Pero Es verdad, impecable. es el cuarto día, no puedo Cuarto creer. día. Ya siento que estoy en casa, Es es que verdad. estamos en casa, así nos sentimos. La verdad que sí. La verdad que sí. Así nos sentimos en casa. Bueno, tenemos un picadito de noticias para arrancar el programa del día de hoy, que por supuesto, si miramos y nos enfocamos en el ámbito local, tenemos que hablar de ficha limpia. Bueno, se cayó ficha limpia. No se logró finalmente esta ley en el Senado. Ahora vamos a adentrarnos en este tema porque hay muchas especulaciones con respecto a por qué se cayó ficha limpia y finalmente fue rechazada. Además, te vamos a hablar de el Papa, el próximo Papa. Por ahora no habemos Papa, porque la segunda fumata también fue negra en el Vaticano. Ahora vamos a meternos también con eso. A la tarde hay otra votación. En el ámbito internacional también tenemos que hablar de Ucrania y una tregua entre Putin y Zelensky, o más bien una tregua unilateral, porque esta fue una decisión de Putin. Dijo, hacemos una tregua por 3 días a la guerra. Zelensky en realidad no la había aceptado. Esto tiene que ver con la conmemoración de el fin del nazismo, o en realidad el triunfo de Rusia sobre la Alemania nazi. Bueno, después vamos a meternos con esto. Y además vamos a contarte que el Ministerio de Seguridad lanzó el 910, asterisco 910. Anótatelo, guardalo ya en tu celu. ¿Por qué? Porque si te afanan, si te roban el celular, es ahí a donde tenés que llamar para que te lo bloqueen. Bueno, de todo este picadito vamos a hablar en el día de hoy. Colo, ¿qué te parece si arrancamos con ficha limpia y lo que dejó esta sesión escandalosa, diría? No me podía dormir ayer. O sea, yo, para la gente que no sabe, Sí. me gusta mucho Twitter. Y ayer las personas que, como yo, ficha limpia se llevó la mitad de la salud mental estos meses. Sí. Estábamos incendiado Twitter. Muy pendientes. Es que, viste que al final de la jornada, para la gente, la verdad que se creía que iba a salir, pero finalmente no. Y por un solo voto, Elio. Por Es uno increíble. solo. Vamos a contar eso. Se necesitaban 37 votos. Sí. ¿Por qué? Porque al ser una ley que modifica el régimen electoral y también de los partidos políticos, se necesita una mayoría absoluta. La mayoría absoluta es la mitad más una de los senadores. Un senador de 72, 37 era el número mágico. Exacto. ¿Y en cuánto cerró? 36. 30 por uno. Uno solo. Por uno solo, exacto. Y ahí Miren, estamos viendo. ahí o tenemos sea, la pizarra. Sí. Y además fue terrible también porque casi toda la política quería que saliera. Y después vimos cómo las repercusiones salieron por todos lados. Silvia Lospenato del PRO, que es una de las principales impulsoras, estaba al aire en un canal de televisión y vio cómo se cayó el proyecto que llevaba desde hace años, a pesar de que ahora era el que había redactado el gobierno. Y además hubo como miradas a 2 senadores específicamente que se ausentaron. Exacto. Estamos hablando de los 2 senadores de Misiones, porque recién veíamos la pizarra, había algunos votos, por supuesto, que estaban en rojo, eran votos cantados. ¿Quiénes? Los kirchneristas, Unión por la Patria. ¿Por qué? Porque esto, según lo que ellos decían, proscribiría a Cristina Kirchner. Bueno, no, lo que hacía era sacarla de la cancha. ¿Por qué? Porque tiene una condena en doble conforme. Tiene una doble condena Cristina Kirchner por una causa que se llama vialidad. Y si salía ficha limpia no iba a poder presentarse un cargo nacional. Esto era evidente, iba a pasar. El peronismo iba Ya a se votar sabía. en contra. Ahora, los 2 misioneros que estamos viendo en pantalla, grábense bien estas 2 caritas que estamos viendo allí. Carlos Arce, ahí está, es el hombre que están viendo. La mujer que estamos viendo, Sonia Rojas de Cut. Los 2 misioneros sorprendieron votando de manera negativa, rechazaron ficha limpia. Hace horas antes habían prometido los 2 que iban a votar a favor de este proyecto. Sí. Horas antes dijeron eso. No solamente eso, sino que además los diputados misioneros, que responden también a Rovira, al gobernador de Misiones, en diputados votaron a favor de ficha limpia. Estos 2 senadores que están viendo son los que hicieron que se caiga ficha limpia en el día de ayer. Y además era una situación que en Casa Rosada había mucha expectativa. Ayer tuvimos acá a Manuel Adorni que decía, queremos que salga, no sabemos qué va a pasar.
Y lo cierto es que hasta último momento no se sabía si iban a tener los votos. Después hubo como muchas ganas. El bloque de senadores de La Libertad Avanza había expresado su ratificación, ¿no? De que iban a estar a favor de ficha limpia. Pero bueno, finalmente fue una sorpresa, la verdad. Y ahí déjame poner un pero. Porque vos decís bien, sí, La Libertad Avanza se manifestó a favor de ficha limpia. Sí. Lo dijo acá el propio vocero Manuel Adorni. Esto es cierto, los senadores de La Libertad Avanza votaron a favor y acá viene el pero. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que se está diciendo a esta hora? ¿Por qué cambiaron tan sorpresivamente estos senadores misioneros su voto? ¿Hubo algún pacto? Estamos hablando de traición. Bueno, Silvia Los Penato ya ayer... Sí. Silvia Los Penato, estamos hablando no solamente abanderada de ficha limpia, sino la primera candidata del PRO en las legislativas de la ciudad de Buenos Aires. Ella dijo que sospechoso que justamente la provincia que recibió más ATN, que son aportes del Tesoro Nacional, del gobierno nacional, no haya acompañado al gobierno en lo que el gobierno quería. ¿Por qué sucedió esto? Bueno, ahí empiezan a plantearse todo tipo de rumores y todo tipo de especulaciones. ¿A quién respondieron estos senadores misioneros? ¿Respondían en realidad de forma encubierta al gobierno o no? ¿O traicionaron al gobierno? Bueno, es una gran incógnita y es la trastienda y lo que de alguna manera se estuvo evaluando post votación en todas las redes, los políticos. Yo me dormí muy tarde, me costó mucho dormirme. Sí. Y lo cierto es que hay muchas dudas porque, bueno, esto que vos decías, había políticos que decían quizás beneficiaba que no salga ficha limpia al oficialismo. Claro, exacto. El oficialismo igualmente decía, nosotros estamos a favor. Pero bueno, esto de la trastienda, el post, las negociaciones que la gente y nosotros no sabemos dónde, cuándo y por qué ocurren, o quizás sí sostenemos o vemos o preguntamos. Pero es como una gran pregunta, un signo de interrogación. Bueno, yo te digo gigante. una cosa. Por otro lado, Alejandra Vigo es la pareja, la mujer de Juan Schiaretti, cordobesa ella. También salió a hablar de la idea de un pacto con Rovira, entre otras cosas. Ahora hay acusaciones de todo tipo. Lo cierto es que tendrían que salir los dos misioneros a hablar y a dar explicaciones a todos los argentinos y decirnos por qué ellos decidieron que los corruptos pueden ser candidatos. Es tan fácil como eso. Porque hoy, si vos querés trabajar de recepcionista en la función pública, necesitas antecedentes penales, pero sin embargo, si tenés un doble conforme por corrupción y por haber robado de las arcas públicas, podés, sin embargo, ocupar un cargo público. ¿Por qué permitieron eso? ¿Por qué ganó la corrupción? Bueno, ellos son los que lo tienen que explicar. Ellos dos que votaron tienen que salir a explicarlo. ¿Qué está pasando ahora? No atienden el teléfono. Obviamente nosotros lo estamos llamando. Sí. Yo les empecé a escribir ayer, escribí hoy temprano también. Nada. No atienden el teléfono. No solamente eso, vos con lo que seguiste seguro toda la sesión. Muy bien. Habrás visto que las 7 horas no hablaron. No hablaron. Ni una palabra, ¿eh? Nada. Eran un ente. Perdón, desde la ignorancia les quiero preguntar algo. ¿Cuándo vuelven a tratar este proyecto? No se vuelve a tratar este año porque ya cayó. Bien. Ya perdió labor parlamentaria. Este proyecto, está buena la pregunta que haces, profe, porque se trató en diputados este año en febrero. Sí. Se aprobó, tuvo media sanción en diputados, después pasó al Senado. Ahora, como cae en el Senado, no se puede volver a tratar durante todo este año porque perdió labor parlamentaria. O sea, en el año electoral ahora queda, perdida, ficha limpia. El camino allanado, decís vos. El camino allanado para Cristina Kirchner. Sí, o sea, no se trata. Quedó el camino allanado para Cristina Kirchner. Exactamente eso pasó anoche. Y para todos los corruptos también, que tengan... Sí. Porque, si me tuvieran que explicar a mí que yo de política, capaz que poco y nada. Sí. ¿Qué significa ficha limpia? Es que una persona que está condenada, doble condena, exactamente, no puede ejercer ni ministerios nacionales, ninguna función pública nacional. Exactamente, ningún cargo nacional. Ni diputado ni senador. Exacto. Ok, o sea que ahora cualquier persona que esté con doble condena puede hacerlo. Como hasta ahora. Como hasta ahora. Sí, como hasta ahora. Ok. Vamos a hacer una aclaración. Ficha limpia existe en la Argentina.
ya rige 9 provincias de la Argentina. Hay Ok. 9 provincias en donde hay ficha limpia. Bien. Y la verdad que eso lo celebramos. Acá lo que se estaba tratando era una ley nacional, no provincial. Después cada una de las provincias hace lo que quiere. Claro. Por eso se hablaba de la posibilidad de que Cristina Kirchner después se presente como legisladora por la tercera sección electoral en la provincia de Buenos Aires. Bien. Un cargo absolutamente menor. Pero bueno. Es fuero, digamos. Podría ser, exactamente. Y también- ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí, Que ustedes saben, ¿no? Yo desde la ignorancia, capaz que esto es algo medio del estilo Ruggeri. Está bueno, dale. A ver. ¿Por qué no pueden agarrar, se sientan todos en un lugar? Yo les diría, muchachos, cobran 9 palos por mes, 9 palos, ¿no? Sí, 9 palos, exacto. No salen de acá hasta que no haya acuerdo de ficha limpia. O sea, no salen. Lo que pasa es que eso es imposible, porque de eso se trata. El Congreso se trata en realidad de debates y consensos. Tanto el Senado como en diputados. No hay unanimidad en los temas. Bien. Justamente la intención de un Congreso es en diputados, que los diputados representen al pueblo con toda Bien. la diversidad que existe en el pueblo de pensamiento y de ideología y de formas de Sí. ser y de todo. Y en el Senado representan a las provincias. Bueno, ahí la gran diferencia justamente es esto que vos estás marcando, no es que vos los encerrás, entonces se ponen de acuerdo, como el cónclave ahora en el Papa, que lo cerraste con llave y le Claro. decís, Bueno, yo diría no se eso. ponen de acuerdo, chicos, sea, no literal. salen de acá de la sala. Bueno, salen. Acá, Con todos los bemoles. bueno, ¿no? pero acá pasó. Se pusieron de acuerdo para que no salga. Es eso es la democracia. Ah, Claro. bueno. Acá hay Se un pusieron de acuerdo para que no salga. Cuando alguien ¿entendés? sabe, sabe. Es así. Entonces, porque este es el título. Entonces, hubo acuerdo en realidad. El acuerdo fue, no sale. No hay ficha limpia. Exactamente. Y Eso también pasó. Ah, ok. me parece interesante cómo queda el panorama ahora, ¿no? Esto que decía Elio, camino allanado para Cristina Kirchner. Además, el oficialismo, más allá de lo público, lo privado, lo que estábamos hablando recién, también evitó que el PRO diga, sacamos ficha limpia, capitalizaron el... Se sacó de encima ese problema o esa O sea que fichita. tu lectura es que la perdedora de la noche fue Silvia Los Penato. Y un poco sí. Para mí la lectura es que la perdedora de la noche fue la Argentina. Muy bien. Todos nosotros Literal. perdimos. Es En verdad. serio, Literal. realmente siento eso. Perdimos los argentinos. ¿Sabés que yo estaba cenando ayer cuando Sí. pasó con mi prima, con mi tía? Y mi tía estaba siguiendo el debate desde temprano. ¿Y sabés que cuando lo vio en la tele quedó... ¿Viste cuando una persona queda angustiada? Sí. La cena quedó... Estábamos todos hablando de eso, ¿entendés? Como Claro. vos decís, perdió la Argentina. A mí me cuesta sacarme un poco el chic rosquero, ¿viste? Sí, Pero obvio. lo No, cierto que lo es entiendo. que- Estamos empapados de eso. Exacto. Laburamos de esto. Pero es verdad, la gente realmente estaba pensando y queriendo que salga. Estaba muy atenta al debate. Claro que sí, estaban pero súper atentos. Te digo más, hoy escuchaba un periodista misionero Sí. que decía que en Misiones se hizo una encuesta para ver cuánta gente en Misiones apoyaba ficha limpia. ¿Sabes cuánto salió? El 80% de los misioneros apoyaban ficha limpia, querían que salga ficha limpia. Y los 2 senadores de Misiones no representaron a su pueblo. Eso es lo que pasó anoche también, ¿no? Eso es fuerte también. Es muy fuerte. Porque ¿De uno qué partido vota- eran Es muy los fuerte. senadores? Son del Frente Renovador, que es un partido local, el Frente Renovador de Misiones. No era el de Massa, No, ponele no el es el viejo Frente- Frente no. Renovador. No. Responde a Rovira. Exacto. Ok. Responde a Rovira. A los que están preguntando cuáles son las provincias que ya tienen ficha limpia, son Chubut, Mendoza, Salta, Jujuy, San Juan, Santa Fe, Río Negro, Córdoba y Neuquén. Estas 9 ya tienen ficha limpia. En Perfecto. esas provincias no podés tener legisladores provinciales ni ningún funcionario que esté condenado por corrupción. Ninguno. Bien. Bien. En todos estos casos. Digo, es importante marcarlo porque hacen una diferencia. Estas provincias hicieron una diferencia ya. Están un Absolutamente. paso adelante. Sí. Sobre todo Chubut. Chubut fue la pionera, si no me equivoco, fue en el 2020. Hace bastante. En el Estamos hace 2020, 5 años. Ay, pasaron exactamente. 5 años, Dios. Ya pasaron 5 años. Qué fuerte. Bueno, 2020, pandemia. Pandemia. ¿No? Exacto, pandemia. Bueno, esto es lo que nos dejó ficha limpia. Vamos a seguir hablando, por supuesto, porque sí, es también de a poquito estamos viendo y nos está llegando información. Pero vamos a poner los ojos en donde está poniendo el ojo el mundo. ¿En dónde? Qué nervios. ¿En dónde? A ver, ¿tenemos la chimenea? Volvemos con No. eso.
Y sí, chicos, a ¿Estamos mí, en Navidad? a mí me parece muy loco. No va a entrar Papá Noel por ahí. No va a entrar Papá Noel, Ahí va está. a salir. Miren la chimenea que estamos todos mirando. El mundo entero Ay. está mirando esta chimenea. Y esa fumata, que por segunda vez ya salió negra. Anoche salió negra. Sí, Ayer por la tarde, en realidad. sí. Nosotros estábamos al aire, me tocó contar esto, nos tocó Sí, contar. te vimos, te vi. Sí. La fumata negra, que la verdad que demoró muchísimo anoche. Pero vamos a explicar esto del cónclave. El cónclave, que como bien dice la palabra, es con llave, ¿no? Por eso esto quiere decir cónclave. Ah, lo que aprendí hoy. ¿En serio? Posta. Te juro por Dios que no lo sabía. Bueno, quiere decir eso, es con llave, Claro. es cónclave. Bueno, meten a los 133 cardenales que pueden Ok. votar, que son electores, que tienen que ser menores de 80 años, los meten adentro de la Capilla Sixtina, Truqui, se cierra con como quiero llave hacer con y los le senadores. dice, muchachos, a votar, exacto. Hasta que no logren 89 votos, que es la mayoría necesaria para nombrar, para elegir a un papa, no salen de acá. En rigor, sí salen a dormir, se van a Santa Marta a dormir, ¿eh? No es que se quedan ahí encerrados. Claro. Antiguamente se quedaban Ah. encerrados, ¿sabes? Porque yo tenía entendido que no podían salir ni tener contacto con el mundo exterior. No, eso es verdad. No Antes pueden pasaba tener eso. contacto ¿Y con el cuando mundo van a exterior. dormir? No, bueno, sí. ¿Algún, ahí eh, salen, pero entre ellos están. Son ellos. Claro, Ok. Y después está así, está bueno lo que marca, pues está ponele el cocinero, está el señor que maneja la combi, están algunos secretarios. Bueno, todos ellos lo que hicieron es una suerte de jura de silencio, de sigilo, Ok. y no pueden contar nada, no pueden darles información tampoco a los cardenales. Tienen que cumplir con eso y si no, lo que hace la Iglesia Católica es excomulgarlos directamente, que para cualquier Claro. creyente es algo muy fuerte. Es muy Claro, fuerte. sí, obvio. Claro. Bueno, entonces se encierran ahí. Ya lo hicieron, Obvio. estuvieron anoche, no se pusieron de acuerdo. Bien. Listo, fumata negra. Sale el humito negro. Eso es lo que estábamos esperando Sí. todos. Hoy a la mañana de vuelta, 2 votaciones. Hay 2 votaciones a la mañana, 2 votaciones a la tarde. Primera votación, evidentemente le fue mal. Nada. Salió mal. Segunda votación, también salió mal. Recién ahí prenden la chimenea, tuc, de vuelta. Fumata negra, Negra, humo nada. negro. Ay. Ahora vamos a ver, y cruzo ¡Qué los dedos, nervios! a ver qué pasa a la tarde y si a la tarde hay o no fumata blanca. Bueno, además tiene toda una mística, re. Sí, total. Yo leí una nota hoy a la mañana que Ujú. te contaba cómo es todo el proceso y vos ves que Lo viene un ceremonial. cardenal y cierra toda la puerta y es como una inmensidad y decís, wow. ¿No vieron Conclave la película? Me la spoilearon. No, pero mírala, que no te la spoileé. No importa que te la Bueno, spoileé. igual Mírala. ¿Vos la tampoco es viste? que es como ver la pasión de Cristo, ya sabes el final. Ajá, no, pero... No, bueno. Está bien, es cierto. Es ¿O no? verdad, es verdad. Sí, pero lo que pasa es que me dijeron, no, la tenés que ver, la tenés que ver. Y un día viene un amigo y me dice, sí, porque viste que en Cónclave, ¡fuck! Y me dice el final y bueno. Bueno, No. pero no, el final es lo de menos, aparte es lo peor Claro. de la película. Me es dijeron que es lo malísimo peor. al final. Lo interesante de Cónclave es que ves realmente cómo es el proceso. Es muy loco porque vas a ver una película de lo que está pasando ahora, en Bueno, la tiempo voy a ver. real. Ahora. Hoy la voy a ver. Claro, mírenla porque van a entender cómo Joya. cada uno escribe en un papelito, se van caminando hasta una hornita, lo ponen en una hornita de plata, lo dejan. Eso lo pasan por un hilo a cada uno de Wow. los papelitos. Tiene toda esa cosa de la tradición que está Qué buena. lindo, lindo, Está lindo, conocer, lindo, está lindo. buena conocer. El Papa Francisco, ahora después de su fallecimiento, hubo como clips que mostraban y él contaba cómo fue el proceso para él antes de ser elegido. Claro. Y él es re interesante porque medio risueño decía, a mí me venían a hablar mucho, como en la segunda de la tarde, esto que Claro. vos contabas. Y yo ya estaba pensando que quizás, está muy bueno después, Claro, que esto quizás salía. que quizás salía porque... ¿Por qué tenían tanto interés en mí? Me hablaban, me preguntaban y claro, finalmente salió él. Claro. Pero lo contaba como, viste, esos nervios, Sí, como esa claro. cosita Claro. antes de Porque que él pase fue un eso. tapado. Él no llegó a Roma pensando yo voy a venir papa. No, Claro. todo lo contrario, él fue uno de los tapados. ¿Ustedes se acuerdan dónde estaban cuando Sí. salió, cuando Sí. se lo eligió? ¿Sí? ¿Se Sí. acuerdan dónde? Yo en la casa de mis viejos y estaba con... Mi mamá se puso a llorar de felicidad. Mi papá no tanto. ¿Y Lo vos? vio. Yo dije, wow, un papa argentino. Y Claro. me Y te volvió quedaste loco. choqueado, claro. Y no sé si es políticamente correcto. Me hubiese gustado que el papa, desde su rol, Sí. venga a la Argentina. No sé qué año, no sé.
pero a mí el saludo desde el avión, bendigo a la tierra argentina. Plim, se fue. Cuando pasó por tierra, claro. Sí, es cierto. Yo creo que es lo que nos pasó a todos. Nos Sí. quedamos con ese gustito que decimos qué lástima que no Porque pasó. sé que amaba a la Argentina. Claro, ¿entendés? era recontra argentino y Recontra. porteño. Sí. Y hizo un montón de cosas buenas para la iglesia y para lo que yo entiendo como fe. Sí. Me quedó como ese gustito. No sé si a ustedes les pasó, pero viste, yo digo, Sí, chabón, sí. vení, Sí, que total. sos crack. Necesitamos algo que nos una como Además, Y argentinos. no pasó. La alegría que le dio al pueblo argentino cuando pasó eso. Porque Claro. yo me acuerdo Tal que cual. ¿Vos eras muy chiquita, Colo? Bueno, no a todos, ¿no? ¿eh? Yo era chiquita. Sí, sí. Estaba viajando a... Creo que estaba acompañando a mi mamá a un congreso, algo así, de su profesión. Y me acuerdo que escuchamos por la radio y nos llamó una vecina, tipo, random. Claro. Y yo no entendía mucho. O sea, yo había tomado la comunión, qué sé yo, pero no tenía esta palabra dimensionabas. cónclave en la cabeza. Claro. Pero me acuerdo que era el Papa Francisco Bergoglio. Y fue como, wow, el Papa es argentino. Argentino. Por eso son esos momentos históricos que uno nunca se va a olvidar dónde estaba, qué les pasaba. No. Yo estaba esperando a mis hijos que llegaban del colegio. Yo tengo 3 hijos. Los estaba esperando que llegaban del colegio. Yo había en ese momento hacía un noticiero en la mañana, de primera Ok. mañana. Así que ya estaba en casa. Fue en la segunda votación también, a la tarde, como ahora, como podría pasar en el día de hoy, no quiere decir que vaya a pasar. Y tenía la tele prendida y eso que recordamos todos cuando sale ¿cómo se llama? ¿El diácono? No es el diácono, es ¿cómo se llama? No, me parece que es el más ¿Cardenal? antiguo, es el cardenal más antiguo de la iglesia, pero tiene un nombre en particular, ahora lo vamos a buscar, que es el que sale al balcón y dice Habemus Papam, ¿no? Eso que todos recordamos. Habemus Papam y habla Bergoglium, dijo de golpe, y dijo Franciscum y salió. Bueno, como tu mamá, me largué a llorar yo también. Claro. Me puse a llorar, me emocionó. Y llegaron mis hijos del colegio y me miraban y me ¿Qué pasó? decían, ¿qué pasó, ma? Y yo Claro. les decía, tenemos un papa argentino. Ah. Y ellos me miraban como diciendo, ¿y a mí qué Sí. me importa? ¿Entendés? El protodiácono. Ahí está. Es el Protodiácono. protodiácono del colegio cardinalicio. Y Exactamente. Es el protodiácono. Acá dicen que va a estar a cargo de Dominique Mamberti. Ese es el señor que Es el como protodiácono. nombre. Vamos, Dominique. Bueno, ahí está, Dominique. Así Dominique. que bueno, hoy a la tarde por ahí tenemos otro momento. Seguramente vamos a tener Veremos. otro momento histórico. Si no es hoy, es mañana, pero Interesante. lo vamos a tener. Vos decís, Elio, que en las próximas... O sea, no va a alargarse mucho esto. Bueno, lo que están diciendo todos aquellos, sobre todo los periodistas que están acreditados en el Vaticano, que son los que más saben Claro, y vienen que siguiendo, Están empapados de que información. la intención de la Iglesia Católica es que esto salga en corto plazo, porque cuanto más corto es el cónclave, mostrás mayor unidad de la Iglesia. Cuanto Claro. más largo es el cónclave, mostrás una Iglesia más desunida, Claro. que no está tan de acuerdo. Y El no. simbolismo es súper importante. Perfecto. Es súper importante. Claro, es verdad. Así que bueno, hay que ver a ver qué es lo que Va avanzando pasa. todo. Exactamente. Bueno, vamos a hablar un poquito de economía, profe. Si ustedes quieren. Hablemos un poquito de economía, sí. Y hablemos de los impuestos. ¿Qué comemos? ¿Cuántos impuestos comemos cuando comemos? Bueno, es un comensal de lujo, ¿no? Wow. Lo tenemos siempre sentado en la mesa. Sí. Digo, hay una frase que a mí me encanta que es, bueno, cuando nacemos tenemos 2 cosas seguras. Que nos vamos a morir y que vamos a pagar impuestos. Ay, qué horror. Digo, Che, la Y muerte bueno. seguro, los impuestos también, tenés razón. claro. Entonces, chistes de economía. Está bueno, pero qué fea frase. Sí, la verdad que sí. Es terrible la frase. Pero bueno, si nosotros nos sentamos a comer, si somos 4, uno de esos 4 es el impuesto. O sea, nosotros somos 3. En esa silla que está ahí, que O ahora sea, tenemos el invitado de lujo, Hola, acá está. acá están los impuestos. el impuesto invisible. O sea, Exactamente. existe, pero no Claro. lo vemos. Un 25% de lo que comemos es un impuesto. Vas a armar 4 sándwiches, uno separalo para los impuestos. Uno entero es de Sí. impuestos. Este es deprimente. Ay, qué fuerte. Es deprimente. ¿Y qué tenemos? Ahí está. ¿Un vaso de leche? Ahí tenemos, por ejemplo, la leche Sí. tiene 26,4 del componente impositivo. Sí. O sea, de un sachet
que vos comprás en el supermercado, un vasito, truqui, impuesto para vos, Entero hidratate. de impuestos. Sí, sí, Che, sí. este es un laburo de Fundación FADA, que le mandamos un beso grande a la gente de Fundación Muy buen FADA porque informe. hacen muy, muy buen trabajo. Es la Fundación la Fundación Argentina para el Desarrollo Agropecuario. O la Fundación Exactamente. Agropecuaria para el Desarrollo Argentino. Ahí está, ahí lo dije bien. Eso es FADA. Así que les mandamos un beso grande a los chicos de FADA porque hacen un gran laburo. Y estoy leyendo bastante los informes y la verdad que estaban muy copados. Muy bueno. El pan, 24% de impuestos. 24%. A ver, ¿qué es? Ay. ¿Qué sería como el coquito del pan si yo agarro una baguette? Por ejemplo, Mira, ahí está. ahí va. Cada 4. Ahí tenemos 4 alemancitos, me parece que son. Yo que soy fanático del pan. ¿Es el Uno, alemancito se llama ese? ahí dice bollito, ¿no? Pero Sí. tiene pinta como... Me gusta el alemancito, Sí, ¿no? En Tiene la un panadería sabor rico. de mi barrio también le dicen alemancito. Ah, bueno, entonces Sí. no estoy tan errado, No, sí. Es Está bien, cierto, está está bien. buena. Con una carne desmechada. Bueno, hablando de con carne jamón crudo. desmechada. La carne también, Crudo. 25% de impuesto. Qué rico. Bueno, entonces, lo que sí. también algo que quiero preguntar ahora en esta entrevista es ¿qué pasa cuando nosotros vamos al supermercado y tenemos también que los productores dicen, che, a mí no me alcanza la plata, pero pará, ¿dónde está la diferencia entre el precio que se le paga al productor y lo que nosotros vemos en góndola? Claro, ¿No mira, le ¿sabés pasa quién? eso? Sí, CRAS también hace un gran laburo, Confederaciones Rurales Argentinas, que se Sí. llama Del Campo a la Mesa, que es lo que hace justamente es contarte eso. Bueno, cuánto recibe un productor y después cuánto paga el consumidor. El consumidor. Y qué pasa durante todo ese camino, ¿no? Entre el productor y después el consumidor. Sí, que yo somos quiero nosotros. chequear algunos números, Mira, Elio. ya está entrando Oh. Nicolás Pino. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Bravo, Nico. Supongo que está en su casa, en una bata de seda, mirando 10 canales. Hola, Nico, bienvenido. Bienvenido, ¿cómo estás? En Memphis. Bien, muy Muchas bien. gracias por estar acá. Gracias a ustedes por Un placer. invitarme. Una semana intensa esta, ¿no? Muy intensa, la verdad Para que ustedes, sí. que Sí, tuvieron sí, muchos invitados. Bueno, gracias. Estamos muy felices. Arrancamos muy bien. Y Ani, perdón, yo mientras le digo, Nico, tratamos de recibirte con el mejor mate posible, pero se me tapó. Entonces le quiero decir a Diana, se me tapó el Lo mate. único que te voy a pedir Vamos que a no- tener que cambiar el mate porque se me tapó. Vamos a tener que buscar otro. Te lo paso ahí, profe, así se lo Dale, pasás a obvio. Diani y le damos un buen mate a Nico porque no le puedo dar a Nicolás Pino un mal mate. Tratá de no soplar para destapar porque hacemos Hacemos lío. No, hacemos lío total. Ahí vamos, ahí estamos. ¿Cómo andás, Nico? Muy bien, ¿Bien? muy bien, bien. Bueno, muy bien. ¿Seguís el cónclave vos? Estábamos hablando recién del cónclave. Sí, ¿Te lo interesa? voy siguiendo como puedo. Sí, me interesa. Me da mucha Incertidumbre, intriga. incertidumbre, sí, pero bueno. Está sonando, según me dice un amigo mío, muy relacionado a ese mundo A ver, vaticanista. ¿nos vas a traer la posta? No sé si posta, porque no hay posta, pero sí hay. Según dice mi amigo, Sí. el Papa sale mañana. Ah, no, hoy a la tarde. Así me dijo el otro día. Yo Sale quería que mañana, sea hoy, sí. mucha ficha con Parolín. Pietro Parolin. Pietro Así Parolin. es, uno de los papables, Y exactamente. si no, me dicen, no te voy a decir quién, pero es un papa, va a ser un papa joven, de 60, Ah. 60 y moneditas. Joven, digo, para Sí, está bien. ese mundo, ¿no? Y. ¿Qué más me dijo? ¿No es el filipino Tagle? Me dijo, no es italiano. No es italiano. Bueno, Pietro Parolin, italiano. No, por eso, si se da el segundo, Claro, el segundo. No es va a un ser italiano. cardenal muy línea de Francisco, 60, 60 y pocos años, no italiano. Bueno, no sé cuántos años tiene Tagle. ¿Querés chequear, Colo? Sí, Y obvio. me parece que debe tener Porque por ahí, sí. Tagle es filipino, Filipino, es sí. de la línea pastoral de Francisco. Por lo que estuve leyendo, ¿no? Viste que ahora de golpe nos convertimos Ahora todos en todos somos- vaticanistas. sí, sí. Como 67 los- años, ¿Cuánto? Celio. 67, 67, Ah, Tagle. entonces puede ser. Podría Sí. ser. Es joven, como decía Pino, Claro. para el mundo. Exacto, exacto. Bueno, de 60 somos jóvenes también. Sí, Obvio. por Obvio. supuesto. Igual acá te digo, estamos medio fritos, ¿eh? Ustedes son todos Su jóvenes. público todo muy joven, ¿viste? Es ¿Eh? así, sí, es así, es así. Todas Nico. caras frescas. Es así, totalmente. Bueno, antes de meternos con el sector, también me interesa saber tu opinión sobre lo que pasó ayer con Ficha Limpia. Se cayó Ficha Limpia, no salió Ficha Limpia y ahora todo el mundo apuntando a dos misioneros que cambiaron su voto a último momento.
más de lo mismo, ¿no? Yo no sé en otros países, pero me parece que las cosas no pasan así. Es medio escandaloso. Yo ayer antes de la votación chateaba con un senador Sí. que justo estaba en un canal de televisión y le decía, che, apurate, anda a votar. Anda a votar. Claro, No va a hacer tal cual, cosas no te que- no va a pierdas. hacer cosas que te pierdas. Sí. Y estaba muy, muy tranquilo el señor, pensando que ya era un... Claro, ya era un estaba, hecho. ¿no? Es Era que un todos hecho. creíamos que era un hecho, ¿eh? Yo lo que me pregunto es, en la vida de todos nosotros, la vida particular, Sí. yo me acuerdo cuando salía a buscar laburo, cuando era joven, tenías que presentar un currículum y... Antecedentes penales. Exactamente. Y, Sí. y tenés que mostrar que te portás bien. Por supuesto. ¿Cómo puede ser que tipos que toman decisiones vengan con antecedentes? Yo creo que ellos increíble. mismos se deberían llamar Sí. a reflexionar y decir, che, no, mientras tenga este problema yo no puedo estar ocupando un cargo tal o cual. Ni siquiera en los cargos que son menores, por supuesto, al Sí. lado de esto, como por ejemplo el que uno lleva en la rural, Sí. Tenés que tener, claro, tenés que ser claro, probo para qué eso, sé tenés yo. que ser ejemplar, se supone. Yo decía, en la administración pública, si querés, si te presentás para ser recepcionista, te piden antecedentes penales. Te los piden. Eso sucede hoy, Exacto, exacto. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Hasta dónde va la vara? ¿Cómo se mide? Después también pienso, un tipo que está viendo a Argentina con buenos ojos, que gracias a Dios en el mundo se la ve bien Sí. Argentina en este camino, y que va a invertir X en no sé qué. Uy, che, Sí. guarda con esto, que acá Es un tema ese. no me pareció algo bueno. No me pareció. Pero verdad bueno, que hay que seguir. Es como un llamado de atención, ¿no? Para los inversores, ¿querés decir? Me parece. Yo, Sí, sí. te repito, no hablé con nadie ni sé nada más de lo que ustedes, periodistas, han marcado, pero a mí no, No me da. gusta, qué sé yo, Claro. me parece que no. Va mate, ojo, a ver si está muy caliente el agua, che. Acá Ayer, también. ayer nos No, para acusó usted, Manuel para Adorni de sí, tener sí. mate frío, de darle mate frío. Ahora no queremos que nos acuse Esperemos, Nicolás a ver. Pino de mate caliente. Chan, chan. A ver si encontramos el equilibrio. Vamos a ver, Claro. ¿está bien? Está bien, Está bien. bien, Bien, bien. ¿Quién mejor, no? Salió Para bien el decirnos mate. si el mate está bien. Sí, salió Sí, bien, bueno. salió bien. Bueno, metámonos ahora sí con el sector, Nico. Y aprovechemos también este espacio para hablar del sector más importante de la Argentina, o uno de los sectores más importantes de la Argentina. A mí me cuesta ser objetiva a veces con esto, porque saben que mi corazón está ahí también en el campo, pero la economía también lo demuestra. 7 de cada 10 dólares de la Argentina, de dólares genuinos argentinos, son del sector agropecuario. Eso es un hecho. Esos son números, es así. ¿Cómo está el sector ahora? El sector está transitando, bueno, a ver, es muy amplio todo, Elio, vos Sí, conocés sí. bien. No es lo mismo producir vacas en Salta que en la provincia de Buenos Claro. Aires, que en Mendoza, o ovejas en el sur. Entonces son actividades muy diversas, con climas muy diversos, condiciones muy diversas. Ahora, expectativa hay, optimismo hay. Necesitamos que cosas sucedan más rápido, seguro, todo, cualquier productor te va a pedir que los famosos derechos de exportación tienen que ser cero, ¿cuándo? Ayer, Sí. ya, no se aguanta mucho más. ¿Y por qué? Bueno, porque, como decíamos recién, en un país tan diverso, con climas tan distintos, y a veces se pone difícil, y una realidad económica que te hace que los números sean muy finitos, en todo tipo de producción, ¿no? Así que está siento yo, con mucha ansiedad, con convicción de que es por acá la salida, que es por acá, hay que seguir con esta línea, con la convicción de que hay que salir al mundo a vender más de lo que nosotros producimos y hacemos. Aparte tenemos la suerte de tener un mundo demandante de lo que hace Argentina. Pero bueno, necesitamos todavía hay otras cosas que se tienen que mejorar, por ¿Qué ejemplo. cosas? A ver, ¿cuáles serían en línea de prioridades? Yo te digo, dame las 3 o 5 prioridades máximas más urgentes que hoy tiene el sector. Crédito. Crédito. Bien. No pusiste retenciones como número 1, ¿eh?
No, pero recién lo dije, ¿o no? Ah, ok, bueno. ¿vos querés volvamos enumerar? Bueno, con el top 5, sí. Derechos de exportación, pero también los derechos de exportación no involucran a todas las producciones, porque en julio del año pasado, no hace tanto, en la exposición rural, el presidente Milei quitó retenciones a cero a muchos productos. Sí, Claro. Acordémonos, ¿no? Sí. Porcino, Sí, lechería. sí, sí. Economías vaca, regionales también. Producciones Sí, regionales. Bajó retenciones a otros productos, o sea que va en esa línea, pero a los que nos pega la retención, bueno, los que tenemos retenciones Sí. todavía en las producciones, Soja, trigo, necesitamos que sean serios. Entonces vamos de vuelta. Sí. Derecho de exportación a los que lo tienen. Crédito. ¿Por qué crédito? Porque es muy difícil crecer con capital propio. Vos necesitas para crecer tener un crédito lógico. ¿Y qué es un crédito lógico? Por lo menos que sean tasas que con respecto a la inflación estén por debajo, porque si no es difícil. Tasa de interés real negativa. Exacto. Claro. Ok. Pero, Para la bueno, jerga, digamos. Hay que lograrlo eso, ¿no? No sé si Claro. es tan fácil, pero hay que ponerse ahí. Seguridad jurídica. Uf. Seguridad jurídica es algo que parece mentira, pero es el ABC. Ahora, cuando decís seguridad jurídica, estaba pensando de vuelta, vuelvo con el tema ficha limpia, ¿no? Más allá que no está... va en esa línea, en lo que la gente está mirando de si somos o no un país serio, ¿no? Exacto. Entonces, las inversiones se realizan en lugares donde podés ver lejos. Claro. Mirás a largo plazo. Exacto. Sí. Si vas de acá para allá es muy difícil. Necesitamos también que el gobierno, tanto el nacional, provincial, siga bajando el gasto. Es una carga muy pesada el gasto del Estado, pero también necesitamos que en esa baja de gasto se genere una baja también de impuestos. ¿Y en qué? En la cantidad de impuestos que distorsionan todo, ingresos brutos. Claro, está bien. Peor Claro. de los impuestos. Ayer estábamos en una reunión donde estaba el ministro Sturzenegger. El CICIP. Sí. Y el ministro decía, bueno, más que bajar impuestos, pídanos que bajemos el gasto para que podamos bajar de la mano. Está todo bárbaro, coincidente. Pero cuando vos cambiás de una provincia a otra y en una pagaste el 3% de ingreso bruto y en la otra el 4,5% y la otra... Es un engorro, la verdad que es... Y ni hablar también de los impuestos municipales, ¿no? Bueno. Que es otra locura absoluta. Cuando vos pagás algo es contra qué, contra un servicio. Sí. Vamos a los caminos rurales, que es lo que nos pega a nosotros. Vos Sí. pagás la tasa vial donde vos la pagues, en provincia de Buenos Aires Sí. más que todo. Pero ¿y el servicio cuándo viene? Entonces... Después nos llueve 3 gotas y no puedes salir. Llueven 3 gotas y es lógico, llovieron 3 gotas, bueno, hoy no puedo salir porque hay barro, bueno, pero pasado mañana Tendría que tengo poder salir. moverme. Entonces, ¿qué se frena con infraestructura? Es eso. Claro, está bien. Y en todo es infraestructura, no solo en los caminos rurales, en las rutas nacionales, Sí. provinciales. Realmente es un ¿Trenes riesgo. ¿Trenes de carga? También. Infraestructura, Claro. la famosa hidrovía. Sí. Argentina tiene posibilidad de crecer y mucho productivamente en lo que es granos, por ejemplo. Sí. Ahora, si no tenés cómo transportar, después, ¿qué hacemos con todos los granos? Claro. Hay que hacer cosas que no se vienen haciendo de hace muchísimos años. El otro día tuve un café con un señor muy, no me puedo acordar el nombre, pero es el director de Vialidad Nacional. Claro, ya hay muchos años de falta de inversión. Entonces vos andás en cualquier ruta nacional. El otro día fuimos Son un desastre. a Puerto San Julián, allá en Sí. Santa Cruz, bien lejos de acá. Y la verdad que es un riesgo de vida permanente transitar la ruta 3. Es cierto. Bueno, y eso encarece el costo, ¿o no? Del transporte. de todo, claro. Digo, porque es importante también para analizar la rentabilidad, ¿no? Digo, puede ser también en este rol de decir, bueno, che, dame una mano, ayúdame a mejorar mis costos, que yo te puedo producir más. Claro. Genero inversión, Exacto. incentivos, ¿no? La economía es incentivo. Pero todo tiene que ir de la mano con todo. Absolutamente. Digamos. Es así, no es que solo Argentina no está como está por culpa de los demás, no, estamos así por culpa propia. Bueno, Claro. ¿Cómo hacemos? parece que llegó el momento de primero reconocer lo que nos equivocamos y después empezar a caminar por donde hay que caminar. Claro, claro. Porque ustedes se acuerdan, un 2006 creo que fue, cuando un presidente en ese momento dijo, che, está muy cara la carne, cerrame las exportaciones.
Néstor Kirchner. Sí. Dejamos sin Sí. carne a un país Sí. que estaba organizando un mundial de fútbol. Sí. Le quitamos el negocio a los que nos dedicábamos en ese momento a hacer un ovillo pesado para exportar. Sí. O sea, una decisión tomada sin conocimiento y te genera... Te diría después- que hasta con animosidad, ¿no? Por cómo se lo quería estigmatizar o marcar al sector, ¿no? Los que trabajan en el campo son garcas, son oligarcas, son millonarios, son esa falacia que vimos durante el kirchnerismo tanto tiempo, ¿no? Esa Seguro. falsa defensa de la mesa de los argentinos. Exacto, entonces, pero todo eso, decisiones raras, malas, Sí. generan después años de recomponer algo. Y Sí, de yo- hecho, en el tema de la carne, para salirnos de granos y la carne seguimos estando igual que hace 30 años. Sí. Y mirás para los costados y ves a Brasil que triplicó en los últimos 30 años su producción. En los 70, Argentina tenía el triple de ganado que Brasil. Y hoy estamos con los 50 millones, Nosotros estancados y los otros y casi ellos 200. crecen. ¿Para qué le quiero Ah. preguntar algo a los chicos que no son del sector? Sí. Porque es cierto, nosotros miramos, por un lado, lo que pueden hacer, las políticas públicas, lo que puede hacer el gobierno por el sector, pero yo tengo una obsesión que es lo que puede hacer el sector por el sector. Y para mí hay y acá un mea culpa, porque además yo me dedico también a eso, en cómo comunica el sector y cuánto la gente que no tiene que ver con el sector sabe del campo. ¿Qué es el campo para vos, Es que- Colo? A ver, ¿cómo comunica el campo? Para mí, el campo, como vos decías en su momento, y me acuerdo, nací en el 2003, entonces Sí. es como que Kirchner lo veía en la tele. Me parece Naciste que con Néstor, nací Colo. con sí, La con década Mirá. ganada. Claro, Dos porque tengo décadas 21. ganadas. ¿no? Claro. Qué fuerte. Bueno, Qué fuerte. Sí. Vale. pero me parece que el campo estuvo estigmatizado por mucho tiempo, pero olvidándonos que Argentina, o sea, empezó como granero del mundo y hoy en día yo voy afuera, voy a cualquier lado del mundo y digo, che, el asado argentino es el más rico, o sea, como que lo relaciono con... Es nuestra identidad, más allá de que mucha gente diga, no, los agropecuarios son grandes empresarios, no los vemos tan Pero ¿por qué comunicamos mal? ¿Se comunica mal? Me parece que hay veces que quizás, y yo porque soy mala con los números, ya Sí, lo saben ustedes, a veces se habla muy técnicamente y no se pasa mucho a lo que es tipo concreto. A ver, a mí, yo estudié un poco antes de que venga Pino para poder hablar mejor. Está bien, para no quedar mal. Lo stalkeé a Sí, Nicolás, pero me parece interesante esto de, bueno, bajar retenciones. ¿Qué son las retenciones? Para los pibes de 20, ¿qué son las retenciones? está bueno, pregúntale, ¿Me entendés? dale. Pino, ¿qué son las retenciones? Fácil, como te salga. El impuesto más perverso que le podés poner a una producción. Perfecto. ¿Por qué? Aparte porque había un dicho que dice ley pareja no es rigurosa. Sí. Ok. Bueno, el campo lleva aportado en concepto de retenciones nada más que ese impuesto, nada más, 200.000 millones de dólares. Entonces, la retención se aplica cuando un señor que se le ocurre o señora se le ocurre que vos en tu negocio estás ganando mucha plata, como si fuese un pecado ganar plata. Y entonces, Entonces dice, ¿sabes qué? Como estás ganando mucha guita, te voy a poner un impuesto. para sacarte un poco de eso. Porque, claro, porque yo necesito que vos me des más plata porque estás ganando mucho. Y sé que me va a servir. Y a mí me va a servir. Claro. Entonces, lamentablemente, esos 200.000 palos que estamos poniendo desde que vos naciste, no se usaron en beneficio de una sociedad. No Si te no- digo solo del sector, que me vuelvo a mí como campo, me sacaste, devuélveme. Te estoy hablando a Sí. a nivel sociedad, porque tampoco hay que olvidarse que un tipo que labura en el campo, que es productor, lleva a los chicos al colegio, vive Claro, en un lugar, claro, obvio, convive, sí. no es que es un marciano que vive... Es su laburo, Ah, claro. sí, Igual que como cualquier cualquier otro. otro. abogados. cualquiera. Bien. Entonces, no sé si te grafiqué lo que son retenciones, pero Sí. es... Y aparte, ¿sabés qué? ¿Sabés por qué es tan duro eso también? Porque si vos, en el caso de ponerle que sembraste lo que sea, te fue bien, cosechaste, bueno, siempre estás puteando, perdón. Está bien, Está bien, está bien. Por las retenciones, pero de alguna manera lo pudiste pagar. Sí.
Sí. Ahora, si te va mal, entonces vamos a poner números, en vez de cosechar 4.000 kilos de soja, como le pasó a un señor en La Pampa el otro Sí, a día, ver, lo agarró sí. una manga de piedra, de granizo, Sí. y Y le cosechó en vez de reventó. 4.000, 800 cosechó. Le reventó toda la Le soja. rompió todo. Todas las chauchas. Ese sí. señor No puede. no puede pagar, pero el gobierno, el Estado, le saca igual. Entonces, es como tener el socio bobo. Claro. Claro. En las buenas estoy y en las malas, jodete. Arreglate. estoy Claro, igual. pagame Claro. también. Pagame también. Más o menos te Sí, grafiqué está- que es la retención. Buena Y pregunta. perfecto. Y además me parece Sí. que hace un tiempo el gobierno, como vos decías, redujo el porcentaje de retenciones, ¿puede ser? Sí, y va en ese camino. Que los que venimos escuchando candidatos como Milei, antes de ser presidente, Milei lo ha dicho en su campaña y lo ha dicho como presidente y Sí. lo ha dicho en casa, en la rural y lo ha dicho no solo de palabras sino de hechos. Hay que sacar las retenciones porque es un impuesto nefasto. Claro. ¿Sabés por qué también es nefasto? Porque como yo considero que vos ganaste mucha guita y te pongo retenciones, vos vas a tener menos capital también para invertir, porque te saco la plata del Claro. bolsillo. Claro. Entonces, vos ves los países que hacen lo mismo que nosotros, Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia, todos han ido creciendo en niveles de producción y Argentina no crece. Ahora, Nico, tuvimos ese ejemplo acá en Argentina, porque cuando Macri fue presidente, en un momento sacó las retenciones, Sí. después las tuvo que reponer, o por lo menos parte, Bueno. pero cuando las sacó, se vio que eso se tradujo en más inversión. Claro. Es así, ¿eh? Se vio. Los números están, de Demostrado. hecho pasó. Pasó. Fue pasó parte de la y historia. es, Claro. y es algo, ¿sabés qué? Colo, ¿no? Colo, sí. Colo. En el campo depende a lo que te dediques, pero hay producciones que son muy ligeras, muy rápidas Claro. para ver la evolución. Y eso es lo que está contando ellos cuando Macri saca retenciones, me acuerdo, al maíz, al trigo. Sí. Automáticamente se generó más siembra, y no solo es sembrar hectáreas, sino cómo cultivás tus hectáreas. Digo, cómo las cuidás, invertís en fertilizante, Claro. invertís en la cantidad que tenés que poner de Claro. fertilizante. Si tenés plata en el bolsillo, lo haces. Te compras una nueva Te cosechadora, compras algo, renovás, cambiaste no sé claro, qué. claro. La Vas- señora que vas decía evolucionando, las obvio. camionetas de los piquetes de la abundancia, porque andaba las en 4x4, camioneta. ¿viste? Digamos, Obvio. bueno, no sé, Y Colo. yo, Elio, le quiero hacer una Sí, pregunta. sí, dale, Porque dale. me parece que es como icónico, y cuando se habla del campo también se habla mucho de esto, de la 125 que en su momento Sí. pasó, que la mesa de enlace ahí tuvo el foco. ¿Cómo vos lo viviste? Sé que toda tu vida te dedicaste al campo. ¿Y qué sentías en ese momento? Porque sé que había mucha bronca, mucho enojo, mucha angustia también. Y bueno, más esa parte de tipo personal, en cómo viviste ese momento, que fue icónico y que hoy en día buscas en YouTube 125 y aparecen los piquetes, todo lo que ocurrió en ese momento. Fueron 2-3 meses muy intensos, puntualmente muy. esos, ¿no? Y me estoy acordando de otra cosa, no me preguntes qué año, porque no me acuerdo, 2002, 2000, A ver, después Curchi. de cuando asumió Dualde, No te acuerdas. cuando asume Dualde en 2001, asume, no me acuerdo. Sí. Bueno, 2001. creo que una de las cosas que hizo Dualde se sentó con las 4 entidades del campo, que en ese momento no eran mesa de enlace, sino Claro. las 4 entidades Sí. individuales. Y como la Argentina estaba tan destrozada, que yo le dijo al campo, voy a necesitar temporariamente un esfuerzo de que ustedes aporten estos famosos derechos de exportación Las que se habían retenciones. sacado hacía tiempo. Sí. 2002. Y el campo le ofreció al gobierno en ese Sí. momento que sí, no había problema, vamos a colaborar. Por supuesto, esas cosas temporarias en Argentina después te duran Para años, toda la como vida, como el impuesto al cheque, tal claro. cual. Ya lo Justo. decimos. Pero ¿qué pasó en el 2008? Bueno, ahí hubo un quiebre, fue realmente el gobierno de la señora, que la única manera que tenía para gobernar era primero con plata y después con quién, buscando un enemigo. ¿Y a quién se buscó de enemigo? Al Al campo. sector del campo. ¿Y qué hizo eso? En tratar de poner retenciones móviles, ¿te acordás? Era todo Sí. una cosa rarísima. Las retenciones móviles de Lustó, De Lustó. que no vamos a olvidar. Eso generó en la sociedad una bronca tal que gran parte del éxito de la 125 Sí. fue el apoyo social. Claro. La sociedad Claro, apoyó al campo, no solo por el sector, sino
fue en contra del atropello de esa gente en ese momento. Es Claro, cierto. salió Y la ahí, gente a pará, defender. y contale esto, Nico, porque está bueno. Pues, claro, Colo, ¿vos en qué año naciste? El 2003. 2003. 2008 yo Claro. tenía 4 años. Bueno, las retenciones igual son mucho más viejas que la Colo, ¿no? Mucho más. Pero más allá de eso, La época de ¿cómo Rosas nace? viene Claro, este impuesto, desde, ¿no? desde Sí, aquel de Rosas momento, viene. imagínate. Pero contale esto, ¿cómo nace la mesa de enlace? Porque la mesa de enlace no es que existe Desde siempre. Para vos casi desde que naciste, porque sí, es cierto, pero no, estamos hablando de entidades que representan o representaron históricamente distintos sectores del campo. Sí. La rural es la entidad más antigua del sector. Sí, la Casi rural. 160 años tenemos, 150. El año que viene cumplimos 160 años. Es la segunda institución más antigua de la Argentina. Primero está la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y 10 años después salió la Sociedad Rural. En la historia pasaron muchísimas situaciones que fueron derivando a que se vayan formando otras entidades gremiales del sector. Sí. Entonces, 1913 creo que fue por ahí, si está Andrea Sarnari escuchando. El grito de Alcorta, El sí, grito de claro, Alcorta. Federación Agraria Argentina. Fue un se crea ahí. levantamiento de los contratistas rurales o los que alquilaban campo para trabajar, que se lo alquilaba a mí, Sí. y bueno, se levantaron contra esos alquileres que cuestionaban que si eran caros o no caros. Bueno, Y ahí, eso generó la Federación Agraria. y ahí ya tenía Sociedad Rural, Federación Ahí ya está, Agraria. Federación Agraria, CRAC, la Confederación Rural, que fue una... Esas cosas que se deberían pelear, como discutir, qué sé yo. Entonces, productores de la provincia de Buenos Aires y La Pampa generaron una entidad que se llama CARVAP. Bien. Después de CARVAP se generó CRAC, que es Confederaciones Rurales Argentinas, que es un par de la rural, y con INAGRO, que Claro. agarra, si querés, todos los que son el cooperativismo. Sí. Entonces, 4 entidades independientes que nos juntábamos para pelearnos. Y se pelean Era mucho. así, ¿eh? Claro, siempre Literalmente, discutíamos, se que no, juntaban este para que no pelearse. venga, este es un huevón, Sí. este no sé qué. Bueno. 2008, como dijo Bussi en ese momento, Sí, que era Eduardo presidente Bussi. de la Sí. Federación Agraria, dice, no nos unió el amor, sino el espanto, y está bien Es eso. cierto. Sí. Y se formó la mesa de enlace, que gracias a Dios y con el correr del tiempo pasaron muchos presidentes, no solo de la rural, sino de las otras instituciones, y esa mesa de enlace sigue funcionando. Por supuesto, funcionando desde otro lugar, porque, a ver, nos pasamos 20 años peleándonos con el gobierno, salvo con el presidente Macri. Los gobiernos de kirchnerismo siempre fueron enfrentados, porque ya te digo, Sí, el kirchnerismo claro, un enemigo. gobernaba enfrentándose con el campo, y era así. Pero bueno, la mesa de enlace Así sigue. nace la mesa de Así enlace, nació, claro. y sabes que es lindo, Colo, que vos andás por donde vayas, Sí. en el campo del país, Sí. y todos te dicen, che, si se van a pelear, peléense, puertas para adentro, pero Muestren sigan- unidad. sigan Claro, mostrándose vayan juntos. juntos. Y es así, y no nos peleamos. Tal cual. No, Profe, Perfecto. Nicolás, aprovechando que estás acá, la verdad que hay algo, yo desde el punto de vista económico siempre voy a ir al hueso con eso. Creo que hay mucho desconocimiento y creo que también hay mucho, si se quiere, no sé si la palabra es odio, pero recelo de qué es lo que pasa que en la góndola los alimentos o muchos bienes finales, se cree del agro, llegan a la góndola y están carísimos. Y en realidad, yo que veo, digo, el productor, lo que ve la gente en la tele es, el productor se está quejando todo el tiempo que no le alcanza la plata. ¿Y cómo puede ser que al final, cuando voy al supermercado, al almacén o lo que sea, está tan caro? Digo, ¿dónde está el hecho de la diferencia de precio? ¿Cómo puede ser que me aumenta un montón el alimento? Digo, es lo que por lo general hablo. Dice, ¿cómo puede ser que el alimento esté tan caro y el productor se esté quejando siempre de que no le alcanza? ¿Dónde está la brecha ahí? ¿Cuál es el gap? Vamos a hablar de lo que le toca a los privados nada más. Después el Estado hace su aporte con el volumen 25% de impuestos. Claro, por Sí. eso, entonces ahí rompe todo. Pero bueno, entre los privados, ¿qué nos pasa? Bueno, para que llegue la carne que yo produzco en Gualeguaychú a tu asado del fin de semana, Sí. hay un proceso en el medio. Exactamente. Sí. ¿No? Faena, frigoríficos, transporte, transporte de hacienda en pie, después se faena, después se va transporte de carne, supermercado, carnicerías, bueno, todo ese proceso
hace que los precios que yo vendía el kilo de media res a 5.000 pesos, cuando te llega a vos a tu asadito, lo pagaste Sí. 15. Sí. Bueno, Exactamente. entonces, en esas 10 lucas de diferencia tenés los impuestos, por supuesto, pero después el costo alto que da el tener que moverte, los fletes. Bueno, digo, es parte de lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Claro. Digo, porque yo acá, leyendo un informe que mandaron ustedes, la leche se multiplica por 5 desde el productor, la carne por 3 y el pan por 10. Digo, es mucha la diferencia. Y eso está bueno explicarlo para la gente. Profe, la incidencia del trigo, del precio del trigo. Digo, en el es kilo, casi nada. No Sí, sé lo si vi. te la pasaron, Casi si te la pasaron, nada. léemela Sí. porque no me la acuerdo, Sí, pero no es muy desfada, poco. fíjate. Es muy poquito lo que incide Claro. el valor del trigo En el precio final en el del precio pan. final del producto que es el Claro. pan. Exacto. Entonces, ¿qué es? El costo argentino. Y todo, con el costo argentino todos vivimos buscando siempre que la culpa la tiene el otro. Pero tampoco nos olvidemos que, bueno, este gobierno lo hizo muy bien. Mira, lo podríamos poner en el listado de cosas urgentes. A ver. La inflación. Bueno, ese es Bueno. el impuesto más distorsivo que tiene la Argentina, ¿no? La inflación te obligaba, ojalá que esto venga para Perdure. quedarse, Sí. pero a vos te obligaba que comprabas este vaso hoy y se lo quería vender a la Colo y decía, bueno, ¿cuándo lo tengo que pagar esto? Tanto, X guita, ¿cuándo? Tal día. ¿Qué le tengo que ganar? Bueno, esto porque tengo que ganar porque Sí. es mi costo y por si acaso ponerle un 20 más. Claro, Claro. porque no sé qué va a pasar Porque con no la sé Por inflación. el qué costo de pasa. reposición. No sé cuánto me va a salir volver a hacerlo. Exactamente. Claro, Entonces, realmente es difícil laburar así. Sí. Bueno, y la inflación también ayuda, la baja inflación para los créditos, que era algo fundamental que vos decías Que yo también. te Marco. comentaba. Exacto, Y exacto. aparte, también recién tomaba un café con un señor economista. Se viene, si esto, vamos a trabajar para que esto siga. Es un título. También nosotros, productores, vamos a tener que hacer un cambio de bocho. Es cierto. ¿Por qué? claro. Porque Argentina en los últimos años vivió mucho de balances productivos malos contra balances financieros espectaculares. Claro. Entonces, tu baja productiva o tu mala calidad o no sé cómo decirlo, no tenías una gran producción, Sí. pero baja tenías productividad. tu baja productividad generada por Sí. X, Sí. por Por muchos X motivos. Bueno, con el balance financiero más o menos lo cubrías. Bueno, eso no está más ahora. No tenés más balance financiero. Claro, Claro. ¿Qué vamos a hacer? Es interesante eso que marcas. Nico, bueno, ya no estamos quedando sin programa, ya viene, tengo capturas. Dos cosas. Primera, antes de ir con la pregunta innecesaria que le vamos a hacer a Nicolás Pino. En un ratito te vamos a hacer elegir una pregunta innecesaria. Pero antes, preguntarte, 30 de junio es una de las fechas de las cuales todo el sector está pendiente, en donde se supone que cae esta baja de retenciones. Según lo que dijo el gobierno, vuelven a subir. Pero el lunes estuvo acá el ministro de Economía, Luis Caputo, y ante la pregunta de, bueno, si las condiciones siguen como hasta ahora, si las condiciones macro dan, la verdad que, ¿podrían ustedes mantener esta baja? Bueno, si las condiciones dan, podría ser, dijo. ¿Qué va a pasar después del 30? ¿Qué crees que va a pasar después del 30? Voy a decir un chiste que es malísimo, pero ya le dije tantas veces que A lo ver. digo. Después del 30 de junio, viene el 1 de julio Sí. y mi hija Florentina cumpleaños. Ah, Eso- bueno, eso bien, no va le a mandamos pasar. un beso grande, feliz cumple, muy bien. Pero más allá de eso, a ver, el otro día un colega de ustedes me pregunta, el campo está enojado porque el ministro Caputo le bajó retenciones a la industria, qué sé Sí. yo. Entonces, la respuesta es, ¿querés que me enoje? Me puedo enojar. ¿Estás enojado? No, me parece bárbaro que siga por ahí. Después podemos discutir, en vez de la industria, primero yo. También es el No, impacto pero es una- fiscal, ¿no? Claro, Sí, eso- total. digo. Pero es una falsa discusión esto de industria o campo Bueno, o industria. No, no 100%, existe no eso. existe No, eso. no, se han ocupado de marcar grietas en todos lados. Claro, claro. Total. ¿Cómo va a existir un campo sin industria? Una industria sin lo que produce el campo. Campo. Es insólito. Ahora sí, durante muchos años hubo un sector que aportó y mucho con impuestos Sí. distorsivos, que somos nosotros, y otros sectores que tuvieron Poco, la suerte exacto. de que No. nadie los jodió. Bueno. Entonces, ¿qué pasa el 1 de julio?
pasa nada, hay que seguir laburando. Ahora, si el ministro lo dijo acá, bueno, bárbaro. Yo no me cabe duda que el camino es por ahí. Es por quita de retenciones. Y lo que dijo el presidente Milei, más allá de un error semántico, porque no es el campo el que liquida, sino el exportador, pero eso es aburrido, lo que dijo el presidente Milei fue solo describir lo que hizo con el decreto, que empezó un día de calor de enero y se terminaba el 30 fecha de de caducidad. Y te voy a contar algo que creo que no lo dije nunca públicamente. Yo estuve con el presidente Milei en el mes de enero, charlando bastante. Y evidentemente, yo que tengo la suerte de charlar con el presidente, a veces uno dice, che, ¿me habrá entendido? ¿No me habrá entendido? Te entiende todo. Y de hecho, una de las cosas que hablamos esa tarde de enero, le dije, guarda, presidente, que el clima nos está jugando una mala pasada. Guarda, presidente, que la seca es grande, los niveles productivos van a ser más o menos y los bolsillos de los productores se van a ver resentidos. Hay que mirar eso con mucha atención. Bueno, se bajaron temporalmente las retenciones. Bien, Nico, ya están los chicos, tengo capturas, hacemos rápidamente la pregunta innecesaria. Elegiste una, mezcla, agarra cualquiera. Es fácil, es poquito. Por ahí, a ver cuál te toca. ¿Quién es tu contacto más raro en el teléfono? La verdad no tenés que decir, ¿eh? Ajá, atento con esto. ¿Quién es tu contacto más raro en el teléfono? ¿Qué cosa me estás haciendo pensar? Supe tener el contacto, lo debo tener por ahí guardado, de el que una vez fue el Papa Francisco. Buena respuesta. Gracias, Nico. Un placer tenerte acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí vienen los chicos de Tengo Capturas. Los saludamos a Nico. Bueno, muy bien, ya está Gonza, sí, hola, está Larita también aquí con nosotros. ¿Cómo va, Gonza? Bien, ¿vos? ¿Todo bien? Pasado por agua hoy, mirá. Pasado por agua, está feito, Está feito. No contamos todavía que hubo una tercera votación y tercera fumata negra, che. Tercera fumata negra. Hola, Larita, ¿cómo estás? Buenas, buenas. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, me alegro mucho. Se le dije a Nico, ¿te trataron bien? Sí, muy bien. Muy bien, está bien. Chequeando. Más o menos, dice Curchi, más o menos. Más o menos. Todos se quedan muy asombrados de la casa. ¿Viste? Es impresionante. A todo el mundo le pasa y dicen, wow, qué bueno que está, ¿no? Es cierto. Por eso es lindo que vengan presencialmente. Siempre les insistimos para mucho que mejor. Presencial, no veo otra. Es así. Mejor, sí, totalmente. Bueno, tercera fumata. Sí. Tercera fumata negra. No se están poniendo de acuerdo. Después se tomaron un break para dormir la siesta. Vos estás atravesado por ficha limpia. Yo te entiendo porque me pasa lo mismo. Está tipo chequeado. Pero el mundo está mirando la chimenea también, ¿no? Ojalá que saque al Papa, pero... Yo le puedo hacer una pregunta, Gonza. Sí, Ayer claro. en un momento Dale. estuviste con los 3 impulsores de ficha limpia Sí. al lado. Yo quiero saber, porque más allá de lo que se ve en el aire, ¿cómo se sintió? ¿Se cortaba con tijera al aire o no? Se cortaba con tijera. Para contar quiénes eran, para la gente. Digo, lo digo, Gastón se lo digo, Marra. Gonza. Sí, Gastón Marra, estaba Fanny Mandelbaum en un móvil Sí. y estaba Silvia Los Penato Sí. sentada al lado nuestro, esperando lo que todos pensábamos que iba a ocurrir, que es que se iba a votar ficha limpia. Es impresionante cómo se les transfiguró la cara. La Yo cara, estaba se viendo. viralizó Fue mucho ese terrible. recorte. Les soy honesto, cuando empiezo a rebobinar hacia atrás y a pensar algunas cosas que pasaron, dije, y bueno, no estábamos tan equivocados los que dijimos públicamente que al gobierno no le conviene ficha limpia. Una cuestión electoral. Y no es que uno está hablando mal del gobierno por esto. A Macri no le convendría si tuviese en lugar de Milei tampoco. Claro. Siempre es mucho más fácil competir con Cristina, porque Cristina es todo lo que está mal, entonces mejor tenerla ahí para decir, Es el ahí enemigo la pueden perfecto ver. para subir al Exacto. ring, decís. Y después me pareció que fue tremendamente repudiable lo que hicieron los 2 senadores de Misiones. Que salgan a dar la cara. Yo decía hoy que no están Sí. atendiendo el teléfono, todos No, obviamente olvídate. estamos tratando de hablar con ellos. Que salgan y den explicaciones, porque todos nosotros le pagamos el sueldo, ¿eh? 9 Sí. palos decía hoy Ay. el profe, es cierto. Bueno, listo, salgan, den la cara y expliquen. No, y y digan la por qué no. senadora, una cara rota porque salió al aire hace días nomás, en la única radio que no controla Rovira en Misiones, que es Radio App, diciendo que iba a votar ficha limpia. O sea, dijo, voy a votar ficha limpia. Y entonces
No solo eso, sino que además los diputados de Rovira votaron ficha limpia. Ficha limpia. Es increíble. Es Pues increíble. ¿cómo? ¿Tus diputados votaron ficha limpia y los senadores no? No entiendo. Yo no entiendo, honestamente, cuál es la molestia de poner algo como ficha limpia. ¿En qué te jode no tener ficha limpia? Si vos estás limpio. Nada. Además, lo hablamos acá, pero si salía, Cristina podía ser candidata en la provincia. En la provincia. Sí. tal Tenía cual. opciones. Seguís teniendo una forma de confrontar. Ayer Totalmente. me decían en Casa Rosada que no había problema, porque no solamente se podía polarizar con Cristina, sino con todo el kirchnerismo. Como ella decían que no era la única cara, que es como la principal, pero que bueno, que el kirchnerismo es ella y que podían seguir polarizando con ella. Pero bueno, la cuestión es que ¿Qué otro líder del kirchnerismo es tenés medio hoy? raro. No, Guillermo ¿Quién? Moreno es el único, porque después los Guillermo demás... Moreno como tampoco. Sí, los demás tienen todas condena firme. Hoy con condena firme no podés ser candidato. Sí. Lo que te permite... perdón. Kichilov. No, Kicillof No, no tiene. no tiene hoy, condena. hoy en día, para quedar afuera de una elección, tenés que tener triple condena. Es decir, Sí. primera, Cámara y ratificación de la Corte. Lo que hace ficha limpia es decirte, che, no, ya con la segunda Sí. quedás afuera. Claro. Hoy Moreno no podría ser candidato, y ni Cristina, porque entiendo que Debido sí fue ratificado. Vudú sí fue ratificado, López... Ahora, igual está bueno lo que marcas, porque vos decís, claro, con condena firme vos no podés ser candidato. Ahí Claro. no necesitas ficha limpia. Ahí no, porque ahí bueno, la- entonces teléfono para la Corte Suprema de Justicia Sí. que haga su laburo. Es que ahora porque- le toca a la Corte. Claro. Ahora la que- Corte tiene que No, definir... no tenemos ficha limpia, dale, trabajen ustedes, jueces. Es que es el argumento que... pues, de los que no quieren ficha limpia hay mucha gente que es honesta también, ¿eh? Digo, no es que todos los que no quieren ficha limpia son malos. Y los honestos que no quieren ficha limpia son los que creen en que... A mí tiene que ser la permitime justi- dudar, perdón. No, pero digo, que no tienen mala leche, a eso me refiero. Hay gente, ok. hay juristas que dicen, che, yo no tengo interés político y quiero que sea la justicia la que determine y no la política la que determine. Bueno, lo que pasa es que la Claro, política sí. determina en base a lo que determina la Yo justicia. estoy a favor de ficha limpia. No, digo. no, ya Sí. sé, digo, pero me parece que no es una excusa. Por eso a mí me permitíme dudar que aquel que esté en contra de ficha limpia es alguien honesto. Digo que si lo- estás en contra de ficha limpia, no sos honesto. Para Yo- mí es así. Yo coincido en el tema filosófico, digo que hay quienes creen que interpretan en un país con división de poderes. Que la justicia se debería Y después hacer hay una cargo, realidad. claro. Mira, hay Es un que- dato muy interesante. En Brasil, ficha limpia fue un Sí. proyecto que políticamente lo impulsó el gobierno de Lula. Sí, es cierto. Con lo cual, ¿qué es lo que algunos te quieren decir en contra de ficha limpia? Que, repito, yo estoy a favor de ficha limpia. Que cuando vos generás este tipo de circunstancias, permitís que países con sistemas judiciales muy permeables a la política Sí. obstruyan la carrera de algún potencial candidato. Sí. Por ejemplo, Helio quiere ser candidata y yo tengo mucha llegada a la justicia, motorizo una causa, opero, y te dejo afuera. Está bien, Claro. pero con ese argumento, entonces, si lo dejamos en manos de la justicia, pasa lo mismo. Total, pero Pasaría lo mismo. De acuerdo. Hay casos muy emblemáticos. Mira, hay un diputado del PRO, un exdiputado, Sí. sanjuanino, que quería ser gobernador de su provincia, Cáceres, que le inventaron una causa por abuso. Que él después se encargó de autodefenderse porque es abogado y destrabó todo el invento que le hicieron. Ahora lo sacaron de la carrera política. Bueno, pero por eso Claro. tiene un sentido el doble conforme. Y por eso es interesante esto, porque son no ciertos solamente estamos, delitos. claro, no estamos hablando, son ciertos delitos solo que para ahí, administración pública. ahí Sí, yo pero a mí tengo también, mis dudas, porque me Sí, parece que no me es parece solo muy leve. administración Bueno, de hecho, le pública. cuento una cosa, Pero el Alperovich- doble conforme sí tiene un sentido, justamente para que no pase esto. Mira, con ficha limpia, como está, Alperovich puede ser candidato. Claro, es porque una él está locura. condenado por el abuso de su sobrina y no por delitos contra la administración pública. Habría que incluir también los delitos de violación, Hubo un Totalmente. tema robo. ahí también que querían que haya más, como más apertura y Sí. no se llegaron a poner de acuerdo, entonces quedaron los que quedaron y hay mucha gente que quería, supuestamente, que haya más apertura para Pero delitos poner lo contra la mínimo, pero por lo pone menos. uno, Totalmente. claro, empezó Ahora, con yo una cosa y analizo después estas cosas superarlo. siempre desde el punto de vista de los incentivos, que a los economistas no nos gusta mucho eso. A ver. Y fíjense que son políticos y gran parte casta votando una ley para que obviamente sean mucho más transparentes, limpios y no tengan que cumplir delitos. Sí, Entonces, tal ¿cuál es cual. el incentivo? Son ellos mismos, Para ellos mismos, decís. exactamente, el incentivo está mal puesto ahí. Bueno, lo que pasa es que el incentivo, en realidad, la lógica del incentivo sería de cara a la sociedad. Se Sí. supone que esos diputados y esos Deberían senadores responder. los pusimos nosotros, Sí. además de que Exacto. les pagamos Sí, nosotros. por eso tanta Sí. indignación con lo que termina pasando ayer. No. Claro. Y después tenés exacto. algo. Vos hoy sos, asesor, o sos mozo, o sos chofer del gobierno y tenés que presentar un certificado de Sí. antecedentes penales. Ahora, para ser diputado, hoy en día no Cero. te lo piden.
Es increíble Sí, esto. claro. Es más difícil tener un laburo X que... El legislador, que es el que establece cuáles son las normas, tiene menos requisitos que la persona que después es, digamos, víctima de las normas que el legislador sin normas legisla. Es un trabalenguas lo que dice, pero para demostrar Sí, hay una desconexión con... absoluta con la Absoluta. realidad. Total. Ahora, pensaba en esto de los incentivos que marcaste, Lara, y pensaba también en el descongelamiento de las dietas y en cómo los senadores y diputados levantan la manito y se votan el aumento de sueldo. También Ahí eso. sí que me parece Amplia una cosa mayoría. insólita. Eso es muy Sí. simple, debería Muy estar loco. atado a temas que ellos mismos tienen que tratar, como por ejemplo que sean X cantidad de jubilaciones mínimas, Sí. que esté atado su ingreso Claro. a alguna variable económica, porque ellos tienen que trabajar para que al país y a la economía le vaya Bueno, bien. en eso- Exacto. Lara, ¿sabés Está lo que buenísimo, pondría? es así. Incremento salarial de todos los funcionarios públicos por crecimiento de PBI. Estaría Chau. buenísimo. Está ¿Crece Está el bien, país? Está bueno. Crece el país Está bueno. y toda una nomenclatura desde presidente Sí, para abajo. o RIPTE, o podemos discutir la variable económica, Claro. pero tiene que estar atado porque ellos tienen que trabajar para que esa economía le Tal vaya cual. mejor. Claro. Bueno, en ese punto hay que destacar, y yo siempre lo digo, el presidente desistió de tener una jubilación de privilegio. Sí. En eso Es cierto. yo puedo discutir un montón de cosas y lo discuto públicamente con Milei siempre y me ven en las redes sociales. Ahora, es un tipo que por lo general hace lo que dice y dice lo que piensa. En ese punto, él se quitó la jubilación de Sí. privilegio. y no Ahora, la- también no me parece lógico a mí pensar en esto de, bueno, no, que ganen 2 mangos, porque la verdad que nosotros los políticos no nos gustan. No, porque después ganan 2 mangos, afanan. y Es son- básico, sí. es básico, o son es así. malísimos. Sí. O Y son te- malísimos. tenés que Entonces, tener buena gente, totalmente, buenos profesionales. Exacto. Entonces, tienen que se les tiene que pagar bien, sí, pero tienen que también les tenemos que exigir Claro. productividad. Absolutamente. Y entre Todas sus otras cosas, responsabilidades. todas las responsabilidades que conlleva esto, Con ¿no? los que los votamos Y también. ellos dar explicaciones a nosotros, porque Cuando en pasan cosas. definitiva terminamos siendo Les sus pagamos jefes. el sueldo. Claro, exacto. Como por ejemplo los misioneros, entre Totalmente. otros tantos, ¿no? Bueno, ya nos repasamos, chicos, perdón. Me quedé porque me hacen Es un sentir placer cómoda. charlar con Está ustedes. buenísimo Está esto, este buenísimo. momento. Está Bueno, Sí. gracias. Me quedo Gracias viéndolos. a Un placer. ustedes. Por favor. Rómpanla, ¿eh? Solo Muchísimas mañana. gracias. Gracias. Chau, chau. Chao. Cada noche